Segunda parte de los mejores libros de misterio de 2022 según Goodreads. Hola, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con esta segunda parte del vídeo que me estaba quedando tan largo que decidí dividir en dos. Os recuerdo un poquito de qué estábamos hablando. Estamos haciendo un repaso por toda la lista de libros que confecciona los libros más valorados dentro de la categoría de misterio en la plataforma de Goodreads. Son libros que son muy votados por los lectores y que así medimos un poco, pues más bien su popularidad. El caso, que es una lista de 20 libros. Me parecieron todos muy tops, porque son interesantes, porque son autores y autoras que están de moda, que podemos probar y divertirnos con ellos en la categoría de misterio que sé que a todas nos gustan. Y yo os estaba intentando dar información de todos esos libros, dar información de los autores y autoras, dar información de los que tenemos traducidos y dar información de los que tendremos traducidos y también de otros títulos de esos autores y autoras que tenemos en español. Si queréis saber toda esa info de los 10 primeros libros que conforman esa lista, tenéis el otro vídeo que os voy a dejar por supuesto en la cajetilla de información y en todos los sitios que pueda, y si no, pues lo tenéis en mi canal. Y aquí vamos a hablar de los otros 10 libros de esa lista de 20 que también fueron muy votados y que me parecen súper interesantes. Antes de seguir, os recuerdo que me ayudáis un montón dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla siempre tenéis los enlaces a mis redes sociales, enlaces a otros vídeos que tengan que ver con lo que os estoy contando y también el enlace a mi Patreon por si queréis acceder a todo ese contenido exclusivo. Ahora sí, vamos a hablar de libros. Como ya os he dicho en el otro vídeo, hablábamos de los libros de este top del 1 al 10. En este vamos a hablar del 11 al 20, así que empezamos por el libro que está en el número 11. En el número 11 tenemos un libro que se llama The Housemaid, escrito por Freida McFadden. Cuidado, no confundir con The Maid, que es el que han traducido por La camarera. Lo tenéis todo en el primer vídeo de este libro. Pero aquí tenemos The Housemaid, que es otra cosa. Este libro de momento no está traducido, pero a mí me encantaría que lo tradujeran porque tiene también pintaza. Os voy a contar un poquito de qué va. En este caso, de la autora, no tenemos ningún libro de momento traducido al español, pero yo no descartaría que tradujeran, porque aparte de este libro, tiene otros muchos que también tienen muy buena pinta, así que a ver si alguien la ficha. De este libro, aparte de lo que os voy a contar ahora un poquito de qué va, hay que saber que tiene una segunda parte, o sea, no sé si van a ser solo 2 libros o se va a convertir en colección, pero de momento ya hay un segundo, que se llama The Housemaid's Secret. The Housemaid va de una chica que todos los días limpia la casa de los Winchester de arriba a abajo. Es una casa muy bonita y esta chica, pues además de limpiarla, les hace la comida, recoge a la niña del colegio, todo, pero luego ella se va solita a comer y a su tiempo libre a una pequeña habitación diminuta que está en el ático. Esta chica empieza a tener un poquito de envidia por esta familia perfecta, que también tienen sus problemas porque ve que hay algo raro, que el marido empieza a estar un poco mal, no sé qué, pero claro, ella les ve con su casa perfecta, su vida perfecta, sus coches caros, sus vestidos caros, y siente un poco de envidia. Y bueno, pues así va la cosa, entre cosita rara y cosita rara, cuando ella se da cuenta de que su pequeña habitación en el ático solo se cierra por fuera. Pero para cuando se da cuenta de esto, ya es demasiado tarde. Esto es lo que dice la sinopsis. O sea, yo ahora necesito saber qué es lo que está pasando aquí. Y además termina con estas frases que os voy a leer literalmente porque no sé reinterpretarla. Pero los Winchester no saben quién soy realmente. Ellos no saben de lo que soy capaz. Y ya digo que hay una segunda parte. Bueno, no sé, ojalá lo traigan traducido. Siento no poder deciros ya que está en camino, pero de momento no se sabe y no sé si lo va a estar. Pero aquí queda la info. Si un día lo anuncian, pues yo ya os podré decir, ¿os acordáis de ese libro que yo os dije? Ahí está. Vamos con el siguiente, que es el número 12, que aquí tenemos un título que de momento tampoco está traducido, pero sí que os quiero hablar un poquito de los autores, porque sí que tenemos otros títulos en español. El título del número 12 es de Golden Couple, que es la pareja de oro, y es de Greer Hendricks y Sarah Pekkanen. Estos dos autores suelen escribir juntos y ya han estado en los más votados de Goodreads otros años, y tenemos algún título suyo traducido. Os voy a hablar de los dos títulos de los autores que tenemos en español. Por un lado tenemos Una chica anónima y por otro lado tenemos La esposa entre nosotros. Mira,
A mí me apetecen los dos, así que os voy a hablar un poco de ellos. Os voy a hablar primero de una chica anónima que, lo primero, lo tenéis también disponible en audiolibro, por si os interesa. Y lo segundo, ya formó parte de los más votados otro año en Goodreads, concretamente en el 2019. Os voy a contar un poco la sinopsis, porque este libro yo creo que puede ser muy divertido. Una chica anónima. Para ganar algo de dinero, Jessica Farris acepta participar en un estudio psicológico sobre ética y moralidad. Pero a medida que el experimento va de la clínica hacia el mundo real, se comienza a desdibujar la línea entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sills, quien lidera el estudio, parece saber lo que Jess está pensando y lo que está escondiendo. El comportamiento de Jessica no solo será monitoreado, sino también manipulado. Atrapada dentro de una red de atracción, engaño y celos, Jess aprende rápidamente que algunas obsesiones pueden ser mortales. Y el otro título en español era La esposa entre nosotros, y es que tengo que reconocer que la sinopsis también me ha llamado, así que os la comparto. Cuando leas este libro tendrás muchas suposiciones. Supondrás que estás leyendo la historia de una esposa celosa y su obsesión con la mujer que tomó su lugar. Supondrás que estás leyendo la historia de una mujer a punto de iniciar un nuevo matrimonio con el hombre que ama. Supondrás que la primera esposa era un desastre y que el esposo hizo bien librándose de ella. Supondrás que sabes los motivos, la historia, la anatomía de las relaciones. No supongas nada. Y es que esa frase última lapidaria a mí me tiene. Es que soy simple, soy sencilla. Ahora yo necesito leer esto y no descarto que ya lo haya hecho para cuando estéis viendo esto. Vamos con el número 13, que aquí sí que me emociona porque este es un título que sí que vamos a tener en español, y es que en el número 13 tenemos, os lo digo ya traducido, Cosas que hacemos a oscuras, de Jennifer Hillier. Este título se ha traducido y se ha publicado el 8 de febrero, que para cuando estéis viendo esto ya ha salido, así que ya os lo habré contado realmente, ya os habré informado de esta publicación, ya la habré compartido. Si queréis estar al día de todas estas informaciones tenéis que seguirme por Instagram, porque ahí es donde estoy a diario y os comparto todas estas cosas según van pasando. Bueno, este título no es debut de la autora, esta autora ya tiene bastantes títulos publicados, pero es el primero que se traduce a español, no hay ningún otro traducido, aunque tengo que decir que tiene otros títulos muy interesantes que no estaría de más que vinieran. Por ejemplo, hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención que se llama The Butcher, como el carnicero, y la verdad, qué fantasía. Pero os cuento de qué va este que ya tenemos aquí desde el 8 de febrero, Cosas que hacemos a oscuras. Paris Peralta es arrestada en su propio cuarto de baño. Está cubierta de sangre, sosteniendo una navaja de afeitar, y su famoso esposo yace muerto en la bañera detrás de ella. Pero a pesar de lo terrible que parece, no es el inevitable cargo de asesinato lo que más le preocupa. Es su pasado oculto durante mucho tiempo. El pasado que ha enterrado durante décadas, lo que amenaza con destruir su presente y cualquier posibilidad de futuro. Ruby Reyes, una asesina convicta sentenciada a cadena perpetua en un juicio que cautivó a Canadá hace 25 años, está escribiendo cartas a Paris, afirmando saber la verdad y amenazando con revelar su verdadera identidad. Cuando la cadena perpetua de Reyes es conmutada inesperadamente y ella sale de prisión, Paris se ve doblemente amenazada. Será acusada de asesinato por la muerte de un esposo al que amaba y se sabrá la verdad detrás de otro asesinato ocurrido hace mucho tiempo. O sea, ¿qué? ¿Es una fantasía que queréis leer? ¿Sí o no? Yo desde luego sí. Es que qué titulazos hay este año, de verdad. En el número 14 tenemos La conspiración del violín. Este título no está traducido. Y la verdad, yo no confiaría demasiado en que se tradujera, pero si ocurre, yo seré la primera en avisaros. El autor es Brendan Slocum y os cuento un poco que este es un poco diferente a lo que hemos tenido en toda la lista, la verdad, porque parece que se centra más en un robo en vez de en asesinatos, thriller, etc. Es un chico que vive en una pequeña ciudad en Carolina del Norte y que ha tenido que lidiar mucho con el racismo de esa pequeña ciudad, y él es músico y le gusta mucho la música clásica y toca el violín, y X cosas le llevan a entrar en una prestigiosa escuela y a presentarse a un concurso, para lo que se compra un violín muy caro. ¿Qué pasa? Que ese violín va a ser robado. Entonces vamos a centrarnos un poquito en eso y a la vez en la historia de superación de este chico, que va a demostrar que a pesar de todas esas inconveniencias, él es un apasionado de la música y lo va a intentar todo para tener éxito a pesar del racismo que también encuentra dentro del mundo de la música clásica. En el número 15 tenemos otro título de una autora ya bastante conocida, pero de la que sorprendentemente no tenemos tanto traducido, aunque sí tenemos un título que además
es novedad de hace poquito. El título que está en el número 15 es The Family Remains. La autora es Lisa Jewell y os cuento varias cosas. Lo primero os cuento que sí que tenemos un título de esta autora en español que se llama Cuando Ellie se fue. Ya digo que se ha publicado no hace mucho y que va sobre la desaparición de una chica que se sigue investigando aún muchos años después porque su madre no abandona nunca el caso. Es bastante interesante y esta autora tiene bastantes libros sobre desapariciones, secuestros y cosas así, pero también tiene otro tipo de thrillers, como los que se encuentran este año en la lista. Y hablo en plural porque The Family Remains es la segunda parte de otro título que también estuvo en esta lista de más votados, pero en el año 2019, que se llamaba The Family Upstairs. Os cuento un poco la premisa de este título, que era una familia muerta en una casa en la que además se encuentra un bebé que está vivo y que parece que está cuidado, está alimentado, está abrigado, pero está ahí y no se sabe quién va a ir a recogerle, a buscarle o a qué. Así empieza ese título y tiene pinta por ser de un thriller de estos de secretos, un poco turbio, tal. No sé más de él, pero la verdad me apetecería mucho leerlo y esta ya digo que es la segunda parte, que no sé qué puntos en común tiene. No me he querido arriesgar a contaros nada de qué va porque hay poquita información y no quiero arriesgarme a spoilers, pero tienen muy buena pinta, la verdad. Ojalá los tengamos en español, pero mientras tanto, si queremos probar a la autora, pues tenemos el de Cuando Ellie se fue. Número 16. En el número 16 tenemos The Night Shift, como el turno de noche. El autor es Alex Finlay. Y tiene tampoco es título debut, este autor tiene bastantes títulos, de momento no hay nada traducido suyo, pero estaría bastante bien que nos tradujeran este título, la verdad, a mí me gustaría. Creo que hay posibilidades, creo que hay alguna, información de momento no tengo. Este libro comienza en la Nochevieja de 1999, donde todo es una locura, todo el mundo está muy preocupado por la entrada de los años 2000, ¿os acordáis? Las amenazas del caos tecnológico, del apagón y todas esas cosas, y entre tanto y tanto hay un ataque en un videoclub. Atacan a los chicos que están haciendo el turno de noche y un montón mueren, pero hay uno que sobrevive. En el momento hay un sospechoso, pero ese sospechoso escapa. Después nos trasladamos a 15 años después, cuando hay otro ataque muy parecido en la misma ciudad, esta vez en una heladería. Y de aquí se deriva toda una investigación en la que vamos a recuperar ambos crímenes sospechosos del pasado y donde vamos a ir viendo distintas líneas de personajes que van investigando ese caso o contando su historia porque participaron en el caso del pasado. La verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Lo tendremos en español? No lo sé, os avisaré. En el número 17 tenemos un thriller que la verdad es que lo está petando mucho y que en este caso sí que es debut de una nueva autora. Se llama Jackal y la autora es Erin E. Adams. Este libro lo protagoniza Liz Rocher. Ella es una mujer negra que vuelve a su casa por X motivos y no le hace mucha ilusión volver porque su ciudad de origen es un sitio pequeñito donde todo el mundo es muy rancio y ha tenido que crecer con mucho racismo y está muy contenta de haber salido de ahí. Pero es la boda de una queridísima amiga, si no me equivoco. Bueno, la ciudad es de Pensilvania, por si os interesa. Y el caso es que vuelve para la boda. Pero durante los preparativos de esa boda hay una desaparición. Desaparece la hija pequeña del novio, del señor que se va a casar con su amiga. Hay una investigación, todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo está muy preocupado, pero parece que nadie se da cuenta de un patrón del que nuestra protagonista sí se da cuenta. Y es que es un caso que se parece mucho a un caso del pasado, cuando otra niña desapareció en extrañas circunstancias. Ella se ve obligada a investigar, ya sabéis, porque nadie le hace caso y ella está segura de que hay un mismo patrón y está segura de que están desapareciendo niñas en serie y además todas son niñas negras. Así que tenemos a una protagonista que tiene pinta de ser muy fuerte, muy carismática y a mí me interesaría leerlo, la verdad. Pero cruzo los dedos porque se traduzca, porque siga teniendo éxito fuera y haya movimiento. Ahí os dejo la información, pero mientras tanto pasamos al número 18. En el número 18 sí que tenemos buenas noticias porque es un título que vamos a tener en español. Todavía no lo tenemos, pero viene pronto, viene ya mismo. Concretamente el 1 de marzo. Se va a llamar Huésped de una noche y la autora es Heather Gudenkopf y tiene bastante buena pinta, así que lo podéis ir apuntando. Ahora mismo cuando estoy grabando esto, como todavía falta un poquito, no han traducido la sinopsis aún, así que os voy a contar un poco de qué va,
pero no la tenemos aún traducida, así que no os la puedo leer directamente. Tenemos a Wiley Lark, que es una escritora de libros de true crime, que se va a una granja aislada en medio de la nada a escribir muy bucólicamente para tener silencio, para tener calma, para poder concentrarse. No le importa que fuera esté nevando, no le importa que se vaya a quedar aislada, se masca la tragedia. Se masca la tragedia, porque es que además no se ha ido a cualquier sitio, se ha ido a un antiguo escenario de un crimen. En esa granja pasó algo hace tiempo, pero bueno, ella no cree que pase nada porque ya fue hace muchos años y ya está. Pero mientras está allí, ella concentrada escribiendo, empieza a oír ruidos fuera, empieza a sentir que hay alguien y de repente se encuentra un niño. Lo recoge, le mete en la casa porque ya digo que hay una tormenta, está nevando y a partir de ahí vamos a empezar a descubrir secretos de ese lugar, secretos de ese caso antiguo y vamos a descubrir que hay gente que no lo ha olvidado. ¿Y qué os parece? Porque a mí me parece súper interesante, la verdad. Bueno, Un huésped de una noche se va a llamar y lo tenemos el 1 de marzo. Os lo contaré en las novedades de marzo. En el número 19 tenemos The Family Game de Catherine Stethman. Por favor, ¿podéis traernos este libro también? Es que también tiene muy buena pinta. De esta autora sí que tenemos otro título que ya está en español, del que os voy a hablar después, pero primero os voy a contar de qué va este, que es el que está en la lista, que se llama The Family Game. Tenemos a Harriet Reed como nuestra protagonista, que es una novelista que se acaba de comprometer, se va a casar con Edward Holbeck, un señor que viene de una familia muy rica y el caso es que esa familia pues es un poco extraña y ella no sabe si va a encajar muy bien en ella, pero por X motivos se reúnen con la familia y al final parecen todos muy majos, así que ella está bastante encantada y quiere encajar. Entre tanto y tanto, el padre de esa familia le da una cinta con un libro grabado que se supone que él está escribiendo. Entonces Harriet está encantada también y está deseando escucharla. Pero cuando se pone la cinta se da cuenta de que eso no es una novela, es una confesión de un horrible crimen. Harriet se queda confundida, no sabe qué hacer, no sabe por qué ese señor le ha dado la cinta con la confesión, no sabe por qué ha decidido poner ese poder en sus manos y pues vamos a ver qué va a hacer. Yo la verdad es que me he quedado intrigada, quiero saber qué va a hacer Harriet, así que por favor traduzcan este libro. Pero si os ha llamado la atención y queréis leer algo de esta misma autora pero en español, tenemos traducido un libro que se llama Algo en el agua. Y tengo que decir que no se queda atrás porque también suena súper interesante. Algo en el agua va de lo siguiente. Erin es una directora de documentales en plena crisis profesional. Mark es un atractivo banquero de inversión con grandes planes. Locamente enamorados, se embarcan en una luna de miel de ensueño en las islas tropicales de Bora Bora. Un día, mientras bucean por el cristalino mar azul, encuentran algo en el agua. Los recién casados se ven obligados a tomar una peligrosa decisión: hablar sobre lo que han visto o proteger su secreto. Después de todo, si nadie más lo sabe, ¿qué podría pasar? Su decisión desencadenará una serie de devastadores eventos. A mí me parece que tiene pintaza también, así que yo no descarto darle una oportunidad para irme preparando con la autora por si acaso nos traen el siguiente traducido. Y me congratula anunciar que despedimos esta lista con un título que sí que tenemos ya traducido al español. Es Más de lo que imaginas, de Katie Gutiérrez. Nos lo trajo la editorial Umbriel ya alrededor del mes de septiembre. Yo no había hablado de él más que en ese vídeo de novedades, pero tengo que decir que me llamaba mucho la atención. Lo he estado viendo y acumula buenas críticas también. En 1985, Lore Rivera se casa con Andrés Russo en Ciudad de México, aunque ya está casada con Fabián Rivera en Laredo, Texas, con quien además tiene 2 hijos. Bueno, el salseo. A lo largo de su carrera como banquera internacional, Lore divide su tiempo entre los 2 países, las 2 familias, hasta que la verdad sale a la luz y arrestan a uno de sus maridos por el asesinato del otro. En 2017, en medio de su habitual búsqueda por encontrar las noticias más recientes e impactantes que se publican en la red, la escritora de crímenes reales Casey Bowman se topa con un artículo que detalla ese trágico final. Casey se siente inmediatamente atraída por aquello en lo que no se ahonda. ¿Por qué iba una mujer, más aún una madre, a arriesgarlo todo por llevar un doble matrimonio? Casey ve una oportunidad, localizará a Lore y ofrecerá una visión completa de los hechos, las decisiones y las mentiras que llevaron al desastre. Pero cuanto más tiempo pasa con Lore, más se cuestiona las circunstancias que rodearon al propio asesinato. Pronto su determinación por descubrir la verdad supondrá una amenaza para la tranquila vida de Lore y revelará los muchos secretos que ambas mujeres esconden.
Y aquí acaba la lista de los 20 libros de misterio más valorados por los usuarios y usuarias de la plataforma de Goodreads. ¿Y qué queréis que os diga, chicas? A mí me ha parecido una pedazo de lista impresionante, ya sea para leerse seguiditos todos los títulos de la lista o para descubrir a todos estos autores y autoras y ir descubriendo algunos otros de sus títulos. Yo, la verdad es que me he hecho un TBR importante mientras me investigaba todo para haceros este vídeo y espero hablaros de muchos de estos libros más adelante porque no me gustaría dejar pasar el tiempo sin leerlos. Así que contadme qué os ha parecido a vosotras. ¿Compartís esta opinión? ¿Creéis que aquí hay libros muy interesantes? ¿Creéis que de verdad después van a resultar tan guays como parecen? ¿Que van a ser decepciones? ¿Cuáles os han llamado más la atención? ¿Hay alguno que ya habéis leído? ¿Hay alguno que queréis leer? Todo, contadme todo. Me apetece un montón fangirlear de estos libros y saber cuáles os interesan más. Muchísimas gracias por ver este vídeo y quedaros hasta aquí a pasar este rato conmigo. Os recuerdo que si solo habéis visto este vídeo, hay otro vídeo relacionado donde os hablo de esos otros 10 títulos que conformaban esta lista. Os lo dejo en la cajetilla, no os lo perdáis porque ahí también hay unos titulazos que telita. Y nos vemos pronto en otros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Chao!